Nos encontramos en la isla de Lanzarote, justamente estamos situados en el centro de la capital, en Arrecife, en el kiosco de la música del Parque Ramírez Cerdá. Y como pueden comprobar, estamos justamente también muy cerca del Castillo de San Gabriel, también en el Puente de las Bolas, y donde pueden ver además pues parte del casco histórico de Arrecife. Y en esta entrevista hoy nos va a acompañar para Mírame Televisión, nada más y nada menos, que ya está con nosotros el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Román Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buena. Muy bien, un día espléndido en ¿verdad? Una ciudad maravillosa, con el mejor clima del mundo, ¿no? Sí. ¿Te puedo tutear antes de arrancar la entrevista? Sí. Por supuesto, eso me quita unos años, ¿eh? Sí, bueno. Bueno, Román, cuéntame un poco su visita o tu visita en este caso a la isla de Lanzarote, porque vemos que vienes mucho, ¿no? Por la isla conejera. Bueno, vamos a ver, yo conozco esta isla desde hace muchas décadas, es una isla especial, yo creo que es la isla que ha conseguido mayor identidad internacional. Cuando uno se mueve por el mundo, no todas las islas son identificadas, Lanzarote lo es, tiene mucho que ver con la cultura que aquí se instaló en torno a César Manrique, al respeto al paisaje, a los volcanes, a la jeria y de manera especial al turismo. El turismo te da proyección y conozco bien Lanzarote y vengo siempre que puedo. Pocas veces de descanso porque no tengo tiempo para ello, pero estuve aquí a principio de este mismo mes en el pregón de las fiestas de un barrio señero de Yaiza, que es FEMÉ, y por lo tanto una oportunidad para estar hoy aquí compartiendo con los compañeros de la organización, con algunas organizaciones sociales y con medios de comunicación, es decir, con ustedes, pues un día yo creo que extraordinario, ¿no? Pero realmente esa relación con Lanzarote, ¿qué relación tiene con Lanzarote? Y también me gustaría saber un poco qué destacaría usted de la isla. Bueno, yo conozco Lanzarote, como digo, hace décadas, tuve responsabilidades sanitarias a principios de los 90 y me ocupé también de esta isla. Entonces el sistema sanitario era un sistema muy precario, muy elemental, con falta de medios. Hicimos un salto importante desde el año 94 al 99 de implicar al gobierno en el dimensionamiento del sistema sanitario, en las emergencias, en los centros de salud, en el dimensionamiento de los hospitales. Luego, en mi etapa de presidente, conseguí un tema que no estaba y que luego decayó, y es que esta es la tercera isla en población y parece razonable que fuera la tercera en inversión. Bueno, en mis años de presidente, esta isla fue la tercera isla en inversión, pero si importante es pintar en los presupuestos ese compromiso, más importante es ejecutarlo, y hubo ahí un plan especial para la isla de Lanzarote de infraestructura turística, que esta ciudad se benefició e hicimos un esfuerzo. Cierto es que había 3 diputados y diputadas que me apoyaron a la presidencia del gobierno y se encargaron de defender a esta isla. Es muy importante que los que representan a los territorios, cuando están en el Parlamento de Canarias, de la misma manera que los que nos representan en el Parlamento español, vayan allí a defender a sus electores. No siempre ocurre. En mi época ocurrió y Lanzarote estuvo bien defendida, y los presupuestos, que son la expresión de la política, pues tuvieron un buen reflejo de las necesidades de la isla. Tengo, por lo tanto, un vínculo personal y político con esta isla y reclamo para ella lo que le corresponde, y es el puesto de ser la tercera isla en población, la tercera en aporte económico y sin duda ninguna uno de los referentes turísticos del archipiélago y por tanto del mundo, porque Canarias es referente turístico global, somos una de las grandes potencias turísticas y digamos que la estrella de Lanzarote brilla con luz propia, ¿no? Hablaremos después de esa etapa cuando usted fue presidente del Gobierno de Canarias, pero a mí me gustaría conocer, si me lo permite, a Román Rodríguez, ¿no? Digamos un poco su vida, ¿no? Sí. Porque tengo entendido que usted nació en la aldea de San Nicolás, sí. Es decir, un aldeano total y absoluto, ¿no? De pura cepa. De pura cepa. Yo nací hace 66 años en la aldea de San Nicolás, en una familia de agricultores, una familia muy humilde. Mi casa era una casa pequeñita, como siempre digo, había 2 habitaciones, mi padre y mi madre en una, y los 4 chicos que éramos en la familia en la otra. Mis padres eran agricultores, especialmente mi padre, porque mi madre se ocupaba más de los temas domésticos y familiares, y nací en esa familia de trabajadores, de agricultores en este caso, en una época complicada. Yo nací
el 29 de febrero de 1956, casi en la posguerra, donde los medios materiales eran muy escasos, donde los derechos no existían, era la dictadura plena, donde Franco expresaba lo peor de sí mismo, ¿no? Y de manera que me tocó vivir una infancia en medio de una dictadura, cierto es, con unos padres comprometidos y ocupados en que sus hijos salieran adelante. Ellos no estudiaron nada, pero todos nosotros estudiamos lo que nos propusimos. Por cierto, todos estudiamos con becas, eran muy pocas en esa época, pero yo creo que ellos nos inculcaron que su historia no debía repetirse, que debía mejorarse. Tanto mi padre como mi madre. Mi madre insistía más en el tema de los estudios y todos hicimos estudios universitarios y todos con beca, muy inspirados, muy presionados, si se quiere, por mis padres, especialmente por mi madre. Mi padre y mi madre no nos dejaban ir a la finca. ¿Y eso por qué? Porque querían que no perdiéramos tiempo. Es decir, eso lo hacemos nosotros. Los codos, como se dice, y estudiar. Decir, eso lo hacemos nosotros, eso nos toca a nosotros. A ustedes les toca estudiar, prepararse para superarse. Y a ellos les agradecemos en una época difícil, porque ahora el derecho a la educación es un derecho universal, entonces no era un derecho universal, y gracias a su insistencia, persistencia, a su voluntad de superación, estudiamos y pasamos de ser una familia humilde a ahora ser 4 familias pues, de clases medias, formadas, con criterios, y ahora mis hijos no comparten habitación, tienen cada uno una habitación. ¿Cómo ha cambiado la cosa, verdad, Román? Y en concreto, tú estudiaste medicina, ¿no? Medicina. Su profesión es ser médico, ¿no? Bueno, me va a sorprender. Entonces la tele era... había 2 teles en el pueblo cuando yo era chiquito. Y en blanco y negro, supongo, en ese entonces. Por supuesto, en blanco y negro. Y había una en la tienda que vendía las cosas de electrodomésticos, que la ponía en el escaparate, un escaparate con una cristalera, y los chiquillos del pueblo íbamos a ver la tele desde fuera. Y veíamos los programas de la tele. Y la otra tele estaba en una bodega, en un restaurante, y esas eran las 2 teles del pueblo. Y yo tengo un recuerdo entrañable de la televisión de entonces, eran los principios de la televisión española, la única tele que había, y expresa también la humildad de la sociedad de entonces. Los medios materiales eran escasísimos. Yo tengo una foto que expresa la falta de medios de la época. Debemos estar allí, en esa época las escuelas eran por género, no se mezclaban los niños y las niñas. Sí, claro, estaban las chicas por un lado y los chicos por otro. Y debe haber 20 o 25 chiquillos y el único que tiene zapatos soy yo. Curioso. Curioso. Y no tengo unos zapatos normales, tengo una especie de sandalias que hacía mi padre. Ah, que además también podemos decir que era casi zapatero, ¿no? No, hacía una cosa elemental ¿sí? Para que no fuéramos descalzos, ¿no? Era una etapa muy dura, por eso ahora debemos aprender a reconocer, aunque hay muchas cosas que mejorar, tenemos que reconocer lo mucho que hemos avanzado. Yo no tengo 200 años, tengo 66. Y mi infancia, la infancia de la gente de mi generación, fue una infancia carente de medios, carente de derechos. Y solamente el trabajo, la perseverancia, la constancia nos permitió zafarnos de una dura dictadura, aprovechar las pocas oportunidades que ahora hemos consolidado con la democracia para la mayoría, ¿no? De manera que yo reivindico esa etapa de mi vida como auténtica, como yo diría que con raíces profundas en esta tierra, pero reclamo también el reconocimiento a las muchas transformaciones que hemos generado, que todavía siguen siendo insuficientes, pero nada tiene que ver la infancia de nuestros chicos y chicas ahora a la infancia de los chicos y chicas hace 60, 70 años. ¿Y esa constancia hizo que te pudieras formar, sacar tu carrera universitaria? Yo en esa tele que te comentaba, vi un programa de radio que se llamaba El Doctor Gannon, que era un tipo guapo. Y por ahí luego ya fue la un cosa. Tipo guapo que trabajaba en un hospital norteamericano y fue una serie que se hizo muy popular. Y yo creo que entramos en las facultades de medicina del Estado español
miles y miles de estudiantes gracias al doctor Gano. Era un prototipo, era un tipo agradable, guapetón, que atendía a la gente. Entonces, se llegó a analizar que una parte de los estudiantes de medicina de mi época fueron reclamando la figura que el doctor Gano había generado en la opinión pública española. Hice medicina en La Laguna, son estudios intensos, yo siempre digo que no son complejos, pero desde luego hay que dedicarle tiempo. Son 6 años de licenciatura, estuve en La Laguna ese tiempo, lo aproveché para más cosas, ¿vale? En lo personal, pero también en lo político. Digamos, yo adquiero el compromiso político en todas sus dimensiones en esos años de estudio, aunque yo venía de mi pueblo, de la aldea, con visión y con criterios políticos, porque mi padre había participado en los últimos años de franquismo en montar el Partido Socialista, la agrupación local del Partido Socialista de la aldea la monta mi padre, aunque todos salimos a la izquierda de mi padre, ¿no? Y todos en el campo del nacionalismo, de manera que yo tengo raíces, digamos, políticas desde la aldea, pero en La Laguna, además de la medicina, milito en los partidos de la izquierda canaria de la época con mucha intensidad. ¿Cómo pudiste compaginar esos estudios con la política? Y las otras cosas. Y las otras cosas, porque además sé que en esa época eras muy activista, ¿no? Reivindicabas mucho por los asuntos sociales principalmente, ¿no? Sí. No, digamos que en mi época de muchachito en la aldea éramos gente muy reivindicativa. Nos hicimos las fiestas populares de la aldea, que eran muy importantes, las fiestas del Charco, que además echan sus raíces en la etapa prehispánica. Los aborígenes, estaba organizada por el ayuntamiento y nosotros con 15, 16 años le arrebatamos al ayuntamiento franquista la organización de la fiesta y yo fui el presidente de la comisión de fiesta y no tenía mayoría de edad. De allí empezamos nuestro trabajo, teníamos teníamos grupos de teatro, los deportes estaban todos en el entorno familiar, menos el fútbol, que no estaba en el entorno familiar, el balonmano, el boxeo, la halterofilia y el ajedrez. Mis hermanos y yo copábamos el mundo del deporte, y cuando llego a La Laguna, llego en plena transición política, donde Franco daba sus últimos estertores, y ahí participamos activamente y combiné el estudio y la política intensamente. Fui responsable de los movimientos estudiantiles, fui representante de la Facultad de Medicina en todos los movimientos de la época, y también fui representante de la Universidad de La Laguna en algunas coordinadoras de estudiantes que nos desplazábamos a Madrid en esa época de manera casi clandestina, ¿no? De manera que combiné política, estudio y otras cosas con intensidad y con pasión, y tengo un gran recuerdo. Por ejemplo, como puede ser con la familia, ¿no? ¿Cómo compaginas eso? Claro, porque familia, política, ¿qué te dicen en casa? Que siendo auténtico e intenso, ¿no? Y teniendo una pareja que te acompaña en este proceso. Miriam y yo llevamos juntos 42 años. ¿Media vida? Media vida, un poco más de media vida. Y por lo tanto nos entendemos, nos comprendemos, nos aguantamos. Claro, eso es importante también, tener el apoyo. Nos complementamos, ¿no? De manera que en mi vida activa en lo político le dedico mucho tiempo durante todo esto. Tengo 3 hijos, un chico y 2 chicas, excelentes personas. ¿También siguen el perfil político del padre? Saben de la política, comprenden la política, participan de ella, pero cada uno... Los abstienen, ¿no? Sí, no, votan, y yo creo que votan por mí. Hombre, estaría bueno, ¿no? No, hay familias que esto no pasa, sí, ¿no? exacto, bueno. Pero son chicos que han ido más a lo profesional, han ido bien, son buenos estudiantes. El mérito de haber construido 3 personas, yo creo que buenas, comprometidas, sensibles, yo creo que austeras también, que esto tiene mucha importancia, es de la madre y mío, pero más de la madre que mío. Pero yo siempre he reclamado que mis tiempos con mis hijos eran auténticos, eran intensos. En ocasiones la cantidad es importante, pero en otras no. De manera que yo tengo una excelente relación con ella, mucha confianza, siempre estoy para las cosas importantes, pero digamos hemos construido este espacio familiar que es fundamental. Si esto no funciona, yo creo, mi experiencia me dice que la dimensión profesional, la dimensión social o política no funciona.
Yo defiendo mucho el espacio familiar, lo preservo, nunca lo mezclo con la política. Mire, yo he sido presidente del gobierno, he tenido altas responsabilidades y nunca mezclo a la familia con la política. ¿Y cómo llega un aldeano a ser presidente del gobierno? Pues yo creo que la perseverancia, poniendo en valor la democracia, es decir, no un aldeano de origen humilde, de una familia pobre de la época, de una familia muy popular. La política parecía reservada a los sectores más pudientes, a la gente que había tenido todas las oportunidades y tenía todos los medios. La política ha hecho posible que alcancen los máximos niveles de responsabilidad gente de origen humilde con la condición de tener un mínimo de formación y, lo más importante, el apoyo popular debido, ¿no? De manera que yo llego a ser presidente del gobierno porque estaba en el compromiso político, porque había demostrado capacidad de gestión, determinación, honestidad, rigor y sensibilidad, y ponerse en la piel del otro. No siempre lo consigue, pero yo creo que esa es una de las claves de la política, y llego a esa responsabilidad joven, con 42 años, que son pocos años para tan alta responsabilidad. Es verdad que llevaba más de 20 años en política, desde los movimientos estudiantiles a los sindicales, profesionales, y había ostentado ya responsabilidades públicas de gestión, entre ellas la de la sanidad, pero llego relativamente joven, con un programa, con un plan, ¿no? Yo siempre he sido muy defensor de que cuando estás en una institución tienes que tener un plan, no puedes llegar y empezar a ver qué se hace, tú tienes que ir con una propuesta, luego la realidad se te impone. Estos 3 años son un buen ejemplo, llegamos con un plan y luego ocurrió una pandemia, y el incendio, y la calima, y el volcán, y ahora la guerra de Ucrania, y la inflación. Y a eso tienes que responder, eso no estaba previsto. Yo no había previsto cuando hacíamos el programa que íbamos a tener una pandemia, no lo había previsto nadie, ¿no? Pero tú tienes que llegar con un plan, y yo llegué a la responsabilidad de sanidad con un plan, y llegué al gobierno con un plan, y una parte sustancial de lo que llevábamos se cumplió. Y en esta etapa también, a pesar de que aquí ha habido muchos problemas sobrevenidos que han distorsionado la agenda, pero yo creo que estamos en la línea de cumplir lo comprometido y de resolver lo sobrevenido, ¿no? Que ha sido mucho. Ya para ir casi finalizando, Román, Nueva Canarias, una formación política, mira cómo sonríe, que usted mismo la formó y que ha ido creciendo poco a poco, por lo menos en la isla de Lanzarote está muy presente Nueva Canarias, ¿no? La creamos 500 personas en una reunión en marzo del año 2005, aunque veníamos gestándola un par de años antes, y el proceso constituyente se produjo en el 2005. Y éramos 500 hombres y mujeres del pueblo, con historia y compromiso contrastado. Gente que creemos que la política es un camino para mejorar esta sociedad. Cierto es que todos pensando en Canarias, en que necesitamos fuerzas políticas de aquí, de obediencia propia, sin tutelas externas, que defienda al conjunto de la sociedad, pero sí hay que elegir a los más necesitados, que defienda la sanidad, la educación, los servicios públicos, la unidad de Canarias, la democracia. Y empezamos esas 500 personas hace 17 años y estamos construyendo un proceso de abajo arriba, muy abierto, muy plural, donde caben organizaciones distintas y gente distinta. No es un partido al uso, donde hay un jefe y una jerarquía y todo el mundo a entrar por el aro. No, no. Esta es una fuerza política construida de abajo arriba, de ese canarismo progresista que está impregnado todo el archipiélago, y en Lanzarote tenemos una apuesta estratégica. Primero con gente como Armando en la capital, que está haciendo un esfuerzo en solitario y que hay que reconocerle, pero ahora tenemos un conjunto de personas jóvenes que se incorporan con ilusión y con ganas, de profesionales de aquí que están creyéndose de la política. Han inaugurado una terminología que yo creo que les identifica, lo de la isla hogar. Tenemos que construir una isla para vivir, pero para vivir bien, para vivir en paz, para ser solidarios, para que si un día necesitamos del sistema sanitario lo tengamos, para que hijos e hijas tengan una educación garantizada. Y yo creo que estamos construyendo este espacio canarista y de progreso en Lanzarote con la gente que ya estaba con nosotros y que ha aguantado la travesía del desierto, pero con mucha gente joven y con otros que están por llegar. En las puertas de esta casa están abiertas a la gente que crea en esta tierra, que crea en su gente,
que defienda nuestra cultura, nuestras tradiciones, que pelee por una economía productiva que genere empleo, porque tengamos una sanidad digna, porque seamos sensibles con el fenómeno migratorio. No podemos mirar para otro lado del drama de las muertes que cada día se producen en nuestras aguas. Fuimos un pueblo emigrante, durante siglos nuestra gente tuvo que coger la maleta para mejorar su vida y ahora somos un pueblo receptor de gente de otras latitudes. Eso es lo que queremos construir, ese canarismo, ese espacio propio, sin tutela, de obediencia propia, y Lanzarote es una de nuestras patas, pero quien lo hará posible es los jóvenes de aquí, la gente de Lanzarote, que apueste por el compromiso político flexible, sin rigideces. Es decir, para apostar por la política no hay que creer en 20.000 cosas, hay que creer en una docena de cosas. Primero en nosotros mismos, en nuestras posibilidades, en que esto que nos ha dado la naturaleza lo tenemos que preservar, que aquí los que vivimos tenemos que tener una vida digna, un puesto de trabajo, una vivienda, una sanidad, una educación, que nos tenemos que juntar cuando nos agreden, que tenemos que explicar y exigir soluciones en Madrid y en Bruselas. Construir el canarismo progresista es autoorganizar a este pueblo para proteger lo que somos y para progresar y ser felices, que es la razón más básica de los seres humanos, ser felices en tu tierra, en tu lugar que te tocó. Román, entendemos que ya de cara a las próximas elecciones serás el próximo candidato por Nueva Canaria para presidir el gobierno de Canarias, ¿no? Tengo algunas posibilidades. ¿Lo damos por hecho o no? No lo damos por hecho porque los procesos internos existen y hay que seguirlos. Y por lo tanto se decide en un proceso interno de debate y de decisión. El asunto es que yo voy a estar, yo tengo 66 años, que son un montón, pero estoy joven, y voy a pelear, porque yo creo que aquí toca que los jóvenes, los medio pensionistas y los mayores estemos en el compromiso. Aquí no sobra nadie, todos somos necesarios. Todas las generaciones son necesarias, todas las profesiones son oportunas, los dos géneros tenemos que estar equiparados, la igualdad tiene que ser un principio de nuestra convivencia y por lo tanto ya decidiremos, pero vamos a articular candidaturas en nuestro municipio, en nuestro cabildo, al Parlamento de Canarias, y de ahí Nueva Canaria, yo estoy seguro de lo que voy a decir, Nueva Canaria será más fuerte en mayo del 23, no tengo ninguna duda, visito todos los territorios, estoy yendo a todos los pueblos, no ahora, sino hace muchos años, y vamos a ser más fuertes, y vamos a ser decisivos. ¿Y decisivos para qué? Para tomar el poder, no necesariamente, para que el poder tenga la orientación de vida, para que el gobierno no se olvide de organizaciones como la que acabamos de visitar. El CRIBO es una organización que lleva 30 años atendiendo a uno de los sectores sociales más difíciles de gestionar, que son los problemas de salud mental. Bueno, pues para que organizaciones como esas se sientan protegidas, para organizaciones como Avislán se sientan protegidas, que son otra articulación de la ciudadanía de Lanzarote, para que la sanidad, para la educación, para que el transporte marítimo aéreo sea barato, para que exista empleo, para que exista justicia, para que exista democracia, para que la cultura sea un valor, para que nuestras raíces no se pierdan, para que nuestros paisajes se preserven. Y para todo eso, en el 23, nuestra propuesta electoral va a estar en cada rincón del archipiélago, con rigor, con ilusión y con sentimientos. Pues anotamos todo lo que nos acaba de decir. Román, hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Mírame Televisión y espero verte pronto y de nuevo, por supuesto, aquí en la isla de Lanzarote. Con tiempo estaremos. Muchas gracias, Román. Gracias a ti.